Bueno, continuamos. Ariel, usted sabe que yo tengo un amigo en Buenos Aires que me dice un día, te voy a invitar a comer. Uh-huh. Y le digo yo, bueno, con todo gusto, porque en Buenos Aires hay comida riquísima. Lo único que me pasa a mí es que no sé nunca dónde ir, porque hay tanto para elegir. Me dice, no, nosotros acá tenemos un método que se llama el método Pietro, que es lo siguiente. Agarramos un libro que se llama Bodegones de Buenos Aires y lo abrimos y en la página que cae vamos a ese bodegón a visitarlo y a comer las exquisiteces que propone este autor que se llama Pietro Sorba. Yo le dije un método bastante original, pero puede fallar. No, dice no, Pietro no falla nunca. Tanto no falla Pietro que no solo escribió el libro de los bodegones, sino que ha escrito libros de recetas de bodegones, de comida, de colectividades, de pizzas, y ahora se le ha ocurrido escribir sobre el mejor forma de alimentarse del mundo, que creo yo, que es la empanada, porque el mismo alimento trae el envoltorio que es comestible. Y se le ha ocurrido a Pietro hacer un libro que se llama Santa Empanada. Y por eso Pietro está ahora conversando con nosotros. Pietro, ¿qué? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, Pietro, bienvenido, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer estar comunicado con la radio, con vuestros oyentes y desde ya con el programa. Gracias por pensar en mí, por esta invitación. Sin lugar a dudas, la empanada es algo así como el elemento, podríamos decir, distintivo, vital de la comida festiva, rápida de la Argentina. Esta es la interpretación de alguien que ignora absolutamente todo lo que tiene que ver con la cocina argentina. Por eso es que estábamos intrigados y Emilio dice, acudamos a la persona que más sabe y que ahora está publicando este libro. ¿De qué se trata el libro y cómo es la historia universal de la empanada? La empanada realmente es una comida, es un formato, mejor dicho, popular, transversal, cotidiano. No hay lugar en Argentina donde no se coman empanadas, no hay hogar argentino donde de alguna manera no se coman empanadas. Obviamente cambiará el recado, relleno, o cambiará la masa o cambiará el tipo de repulgue, pero la empanada es una comida absolutamente presente, absolutamente cotidiana, un formato que despierta, te diría, casi devoción. Y además tiene realmente una difusión muy capilar. Creo que obviamente no existen datos estadísticos absolutamente precisos, pero si uno empieza a evaluar los volúmenes de consumo diario que rondan las 10 millones de piezas por día, es bastante fácil entender que se trata de un fenómeno gastronómico relevante de nuestro país y de su gastronomía. Entonces, bueno, ese era un tema que faltaba dentro de la secuencia de mis trabajos, y la verdad que siempre tuve ganas de abordarlo, pero a veces pasa en el trabajo, en la vida, uno quiere hacer algo y por A, por B o por C no lo puede hacer, o no lo logra hacer, o por falta de tiempo, o bueno, probablemente por falta de tiempo o de sincronismo, dentro de lo que es la secuencia del trabajo, y bueno, y finalmente tuve la posibilidad de tener el tiempo suficiente para poder encarar seriamente el tema y bueno, y armar este libro que básicamente se divide en dos partes. O sea, tiene un gran capítulo argentino en el cual se muestran todas las empanadas, o por lo menos interpretaciones de empanadas de toda la provincias del país. Otra demostración más que bueno, el formato es absolutamente vigente, lleno de energía, querido, adorado, valorado. Y por otro lado me tomé la libertad de sumar otro, me refiero a otro capítulo, que creo demuestra que la empanada es un formato que no pertenece únicamente a la Argentina,
pero es un formato que pertenece a toda la gastronomía del mundo, porque existe en todos los países del mundo. Y entonces, bueno, sumé a las 55 recetas argentinas, sumé otras 105 que pertenecen a todos los continentes. Entonces, bueno, creo que para alguien que tenga interés en esta especialidad, bueno, tener un libro con 160 recetas es algo interesante, porque tiene recetas para rato. Y además es como una manera de celebrar una especialidad que nos acompaña desde hace muchísimo tiempo. Es bastante probable que las empanadas tengan por lo menos 3.000 años, que hayan recorrido todas las culturas, todos los continentes. Es bastante plausible pensar que el epicentro desde el cual salió esa idea, ese formato, sea el territorio que hoy en día corresponde a Líbano, Siria, Israel. Hay un lugar, un territorio en el cual vivía un pueblo muy próspero, que eran los fenicios, y que gracias a su actividad, que era el comercio, tocaron diferentes puntos del Mediterráneo y empezaron a meterse a través, digamos, de la que fue la ruta de la seda, y bueno, y se metieron hasta el sudeste asiático, hasta Persia, y bueno, y finalmente creo que fueron responsables de la difusión de la empanada, y finalmente después de muchos viajes, gracias a los españoles, a los conquistadores españoles, la empanada llega a nuestro continente y bueno, y se reafirma prácticamente en todos los países. Sí, una de las inquietudes que aparece en el inicio de algunas entrevistas tiene que ver con esto del relleno, de las muchas posibilidades que hay y de la versatilidad que ofrece justamente, y también para darle característica zonal. Se me ocurre pensar en las empanadas que hacen cruzando la cordillera de los Andes en Chile, unas empanadas de queso y machas, algo que era como muy sofisticado en relación a lo que nosotros entendemos por empanada. Sí, obviamente lo que cambia dentro de la idea, dentro del formato de la empanada, es obviamente el recaldo, el relleno o el picadillo, como se suele llamar en sus diferentes acepciones. Y bueno, y ese relleno, esa mezcla, ese compuesto, es el reflejo de los ingredientes y de las culturas de los territorios. Cuando yo saboreo una empanada típica mendocina, clásica, tradicional, típicamente mendocina, normalmente yo encuentro una cantidad de cebolla superior a la que encuentro en una empanada del NOA o del litoral, porque normalmente en el ámbito, en Mendoza, en el ámbito cuyano, la cantidad de cebolla duplica o triplica normalmente la cantidad de carne. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un elemento característico, algo que nos ayuda a entender de dónde viene esa empanada y qué tipología y qué recetario representa, perdón. Entonces, bueno, el relleno es así. El relleno es el catalizador de muchísimos elementos gastronómicos del territorio y de la historia de ese territorio. Y esa me parece la fuerza de este formato, porque gracias a esa característica se adapta a todos los lugares donde aterriza. ¿Te costó sintetizar en el libro todo lo que viste sobre las empanadas, Pietro? Costar obviamente cuesta, porque es un mundo extraordinariamente amplio. Entonces, bueno, lo mismo que pasa un poco, no sé, con algunas recetas muy populares. Ahí, no sé, pienso en la milanesa. Y la milanesa es un formato. Después cada familia, cada cocinero, cada intérprete tiene sus pequeños toques, sus diferencias, y bueno, pasa lo mismo con la empanada. Entonces yo puedo probar 25 empanadas y cada una tiene si uno obviamente le presta atención a los detalles, cada una tiene un sabor diferente. Entonces, dentro de esa amplitud, como decía, muy muy grande, uno finalmente tiene que tomar decisiones. Y por ejemplo, en el caso del capítulo argentino, la decisión fue la de tomar 2 o 3 recetas por cada provincia,
obviamente ofrecida por intérpretes muy calificados en cada una de ellas. No sé, estamos hablando de Mendoza, entonces menciono quién aportó en Mendoza, que fueron, por ejemplo, Lucas Bustos, que es un chef mendocino especializado en cocina cordillerana y muy reconocido por su trabajo en restaurantes de bodegas. También que presentó por ejemplo, una versión de una empanada que no es muy tradicional, pero obviamente muy razonable. Pero ¿por qué eso? Porque los chefs de nueva generación intentan de alguna manera evolucionar en relación a lo que es una composición, una fórmula de relleno tradicional. Y entonces, por ejemplo, Luca Busto, ¿qué hace? En lugar de tomar carne vacuna, toma la carne del cerdo, en este caso bondiola o vacío de cerdo, la esfuma con un chardonnay de vuestros viñedos extraordinarios, agrega aceite de oliva, cosa que normalmente en un relleno de empanada no se utiliza, utiliza el tomillo limón, que es una hierba aromática típica de vuestro terruño, y bueno, y suma el ajo, que es otro ingrediente típico de la provincia, y entonces, bueno, elabora un relleno razonable, un relleno armónico, un relleno de sabor profundo que se diferencia un poco de la receta tradicional mendocina, pero lo mismo pasa un poco con otro intérprete que es, no sé, Luca Olcese, que también es un chef ejecutivo de bodegas ahí en el Alto Agrelo, en Luján de Cuyo, bueno, que presenta un pastel de chivo malarguino, pero elaborado de una manera un poco diferente. Y después, al lado de estos dos, tenemos un cocinero que conozco hace muchos años, que hace un trabajo muy interesante, un cocinero de Malargüe que se llama Daniel Ferrada, que es el creador de un proyecto muy interesante que se llama Cocinero del Camino. Bueno, y él, por ejemplo, propone una versión muy tradicional, a diferencia de de las anteriores que mencioné, una receta muy tradicional que representa lo que hacía su madre en casa y que además, o sea, vendía a la calle. Entonces, bueno, me parece que la idea del libro fue, en el caso de Argentina, mezclar dos mundos, o sea, el mundo tradicional con recetas canónicas dentro de la amplitud que tienen, y también la receta de nueva generación gracias a intérpretes muy confiables, muy sólidos profesionalmente, muy vinculados a los territorios, porque creo que ese es el camino de la empanada, o sea, la convivencia entre el modelo tradicional y el modelo más contemporáneo. Pietro tiene un acento muy particular porque es italianísimo. Y yo le pregunto, un italianísimo ya porteñado, argentinizado. Prefiero argentinizado, sí. Sí. Y te pregunto, Pietro, ¿en Italia hay ricas empanadas? ¿Hay empanadas que te guste destacar? Sí, en Italia el formato de las empanadas existe. Y hay bastante, digamos, no sé, pienso al gatafín de la región de Liguria, que es la tierra donde yo nací y crecí, que es una empanada con un relleno vegetal, que es el reflejo de la cultura del territorio, donde no hay muchísima carne. Pienso a los panzerotti, que son típicos de la región del sur de Italia, que nacen en Puglia, pero también se consumen mucho en Nápoles. Pienso a la pizza frita, que es una masa de pizza o de pan doblada como si fuera una empanada, pero muy grande, y que tiene en su interior el tomate, la mozzarella, la albahaca, etcétera. Hay empanadas que son, yo diría, casi medievales, como una pequeña empanada que se llama empanaticchia del sur de Italia, de Sicilia. Son empanadas de postre, donde se mezcla la carne con el cacao, con la harina de almendra, con el azúcar, con las especias. Entonces, bueno, hay realmente muchísimas variantes también en Italia, y me parece interesante conocerlas y hacer todo lo posible para entender cómo esa especialidad circuló también en un país que tiene una gastronomía muy articulada como Italia. Y ayer o antes de ayer, Ariel hacía mención a los calzones y a la empanada gallega.
Sí, la empanada gallega es una ampliación del concepto, porque es más tirando, es más una tarta que una tarta, sí. Es más una tarta que obviamente es una prima o una hermana de la empanada, porque siempre se trata de una masa que envuelve un relleno, pero cambia un poco el formato, porque en algunos casos es rectangular, en otros casos es redondo, cosa que y además es muy grande. Claro, no se come con la mano. Oh, no, sí, se puede comer con la mano, pero si nosotros cortamos las porciones, es como que corremos el riesgo de que se nos caiga el relleno, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia, pero sí, evidentemente es una prima, o como decía, una hermana muy cercana, porque evidentemente el formato tiene algo en común con la empanada. Siempre tenemos una masa y siempre tenemos un relleno. Así que bueno, también eso es interesante, pero no quise sumar esa parte, porque si no hubiera sido un trabajo realmente imposible, porque ahí íbamos a sumar muchísimas más variantes. Claro, claro. Entiendo que en el libro, Pietro, también se aborda esto de la relación identitaria de los lugares con la empanada, casi como un documento de identidad de la comida de cada lugar. Y hoy, que es el Día de los Vegetarianos, para nosotros que somos carnívoros, era casi un pecado esto de las empanadas solamente de verdura. Pero bueno, recién nos contabas que en Italia, por ejemplo, hay costumbre de empanadas que no llevan relleno de carne. Bueno, pero lo que vos decís es exactamente la demostración de que el formato se adapta a los territorios. Entonces, bueno, nosotros en Argentina tenemos una gran tradición de consumo de carne, y obviamente la usamos con generosidad dentro de los rellenos y de los recados de nuestras empanadas, pero también utilizamos otros ingredientes en Argentina. Utilizamos los frutos de mar o los mariscos en nuestra Patagonia, utilizamos la liebre, utilizamos el guanaco, utilizamos la caza, utilizamos la carne de cerdo, utilizamos el pescado de río, utilizamos el pescado de mar. Entonces quiero decir, la verdad que es un universo, como te decía, muy, muy amplio, y hay países donde funciona muy bien, países que tienen una cultura más vegetariana, como por ejemplo la India, donde la empanada más conocida, que es la samosa, es absolutamente vegetariana. Entonces, bueno, quiero decir, cada lugar se adapta a sus características y a su cultura. Ayer nos tocó probar unas empanadas que hace la Chacha en la bodega Zucardi. Sí. Que las debes conocer, porque sí, ganó por el supuesto. premio a la mejor empanadera. Sí, yo estaba ahí ese día, así que claro. Lo conozco muy bien. Sí, hace unas empanadas que son realmente muy ricas, un estilo muy tradicional, así que bueno, no puedo decir otra cosa de que son empanadas realmente muy, muy sabrosas y elaboradas con una pasión y con un amor fantásticos, porque eso también es muy importante. La empanada es una comida en la cual, un poco como todas, ¿no? La comida, pero si no hay amor, si no hay esmero, si no hay una atención muy específica relativa a los detalles, son buen repulgue, una masa bien hecha, un espesor de masa cuidado, una cocción que sea coherente con el tipo de masa y de relleno que vamos a utilizar, etcétera. Bueno, si uno suma todos esos detalles, un relleno que sea equilibrado, que sea húmedo, en mi opinión, que tiene que ser especiado, aromático. Entonces quiero decir, una carne que esté cortada a cuchillo posiblemente, porque la textura de la empanada en ese caso resulta diferente, pero para bien. Entonces quiero decir, si uno suma todos esos detalles y la Chacha lo hace, bueno, la empanada obviamente resulta mucho más rica, mucho más sabrosa. Y en Mendoza había una empanada, no sé si todavía existe, no la he encontrado últimamente, que podríamos decir que es la empanada de la tora, porque como tenía una aceituna con carozo, en realidad uno tenía que dejar los carozos y sabía cuántas empanadas se había comido. Sí. Como lo de las tapas con los palillos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, es un buen sistema para ver cuántas empanadas consume uno. Y ahí también entramos en otro mundo,
Depende obviamente del tamaño de la empanada, depende del hambre que tiene cada uno. Conozco personas que son capaces de comer una docena de empanadas, obviamente no de las grandes, que en realidad no son empanadas de verdad. Si uno le pregunta a un salteño, a un jujeño, a un mendocino también, si las empanadas tienen que ser muy grandes, obviamente te dicen que no, tienen que ser chiquititas, o sea, porque es un bocado de placer, no es una tarta. Claro. Entonces, bueno, uno, cuando las dimensiones son esas, bueno, puede llegar, no sé si con o sin esfuerzo, a un número, a una ingesta considerable. Yo me quiero proponerle a Pietro una cosa que a lo mejor es difícil. Es un ejercicio de imaginación. Sí. Yo vengo a la Argentina y puedo ir a cualquier lugar de la Argentina y le digo, Pietro, me tenés que decir qué vamos a comer hoy y con qué vinazo lo vamos a combinar, porque yo no sé dónde ir a comer. Depende mucho de lo que nos gusta a cada uno. Depende si a mí me gusta algo... si uno es carnívoro o no es carnívoro, depende si a uno le gusta el pescado, si a uno le gusta el marisco, si a uno le gusta la pasta. Porque la verdad que Argentina tiene muchísimas cosas, parece que no, pero desde el punto de vista de la materia prima, Argentina tiene una cantidad de opciones enormes. Entonces, bueno es un poco... Hagamos algo de carne con pasta, ¿te parece? Mira, yo creo que... a ver, yo quiero sacar de este razonamiento el asado porque la verdad que es fácil. Es fácil, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, hablando de Mendoza, un chivito cocinado lentamente en un horno de barro con el vino, con un vino tinto mendocino, o también esfumado con un vino blanco, con los tomates mendocinos, con vegetales que pertenecen a ese territorio, cocinado primero, cubierto, tapado con alguna con el aluminio, y después para que la humedad impregne la carne extraordinaria de esa proteína animal, y finalmente sacar el aluminio para que toda la superficie se caramelice, se transforme en algo absolutamente suculento con esos vegetales caramelizados. Esa para mí es una experiencia. Cocinar en un horno de barro, en un típico horno de barro mendocino o cuyano, esa me parece una experiencia fabulosa. Y después, bueno, a eso sí, yo puedo rescatar ese fondo de cocción de ese chivito, procesarlo, pasarlo por un sedazo, para un colador, concentrarlo con una cocción adicional y finalmente condimentar unos tallarines al huevo bien finitos con esa reducción, con ese concentrado fabuloso de sabor que obtuve desde el horno de barro. Entonces, bueno, por un lado como los fideos y por otro lado como la carne con las verduras, ¿no? Y después, bueno, termino con un dulce regional, con un membrillo, con un cayote, con un quesillo, con un queso de cabra, con un queso de oveja. Bueno, y ahí esa es una fiesta. No hay nadie que se pueda resistir. No. Yo ya me está dando gana y todavía no son las 12, mirá. Es tempranito todavía. Pietro, te queremos agradecer este rato, muy agradable. Sabemos que tenés un oficio duro, complicado, de andar seleccionando y probando comidas y vinos por el mundo. Y te queremos agradecer porque en serio tus libros son la guía para elegir mejor y para no andar perdiendo tiempo desilusionándose en lugares donde no cocinan tan bien. Nosotros elegimos la guía de los bodegones de Pietro y hay varios libros más que son, pero ahora nos ocupa este de la empanada, que rápidamente vamos a instrumentar como libro de cabecera, ¿no? Bueno, espero que sí. Muchas gracias por la confianza. La idea es ofrecer información para que la gente, como bien decía vos, no tenga que probar cosas que después finalmente no resultan. Entonces, bueno, la idea es acercar consejos, información útil y bueno, que la gente la disfrute. Eso me parece. Ariel. Simplemente muchas gracias. El hambre que me ha dado, dicen apetito, no, en el caso mío es hambre que me ha dado después de esta conversación. Hambre, apetito, jugos gástricos en fermento, qué sé yo, se puede...
Después de esta conversación, hasta los libros me voy a comer. Bueno, muchas gracias, Pietro. No te olvides la sal porque la tapa la necesita. Gracias, Pietro. No, gracias a ustedes. Nos vemos y nos tomamos unas bonardas del amigo Antonio. Si Dios quiere, sería fantástico. Gracias. Bueno, un abrazo, querido. Chao, hasta luego. Chao. Pietro Sorbe, que es el autor de tantos libros sobre comidas y lugares donde comer en la Argentina y recetas también. Nos encantó esta entretenida entrevista.